programa número 10 con los temas siguientes: ecosistema suelo, fertilización química y orgánica, riego y control integrado de plagas. Mi nombre es Miguel Granados y estaré a disposición de ustedes el día de hoy para la presente lección. Unas previas antes de iniciar la clase del día de hoy, y repitiendo nuevamente, si usted necesita este material de estudio, pues la plataforma de Universidad Rural de Guatemala tiene a su disposición 3 opciones según su necesidad para que usted pueda obtenerlo. De la misma manera, se pone a su disposición el correo sh007@urural.edu.gt para que pueda realizar las consultas necesarias. Daremos inicio entonces con el objetivo de la clase, el cual es el siguiente: establecer los conceptos y procesos del suelo en los ecosistemas, así como la fertilización química y orgánica, y conjuntamente el manejo integrado de plagas. Ese entonces será nuestro objetivo para el día de hoy. Daremos inicio entonces con el primer tema, que es el siguiente: ecosistema suelo. Realmente muchos de nosotros pues comprendemos el concepto suelo. Sin embargo, hay muchos otros conceptos que se adhieren a este. El suelo pues es una delgada capa natural que pues se sitúa en la parte superficial de la corteza terrestre y está formada por fragmentos procedentes de la descomposición de la roca madre. Para poder nosotros determinar que el suelo está constituido como tal, debemos de considerar unos agentes atmosféricos. ¿Cuáles son esos agentes y cuáles serán entonces las acciones que van a llevar al ser humano también a poderlo adherir a este concepto? Dentro de los agentes que nosotros vamos a tomar en consideración, agentes atmosféricos van a ser la temperatura, la lluvia, el viento, el hielo, entre otros. Sin embargo, por acción de los seres vivos, pues estos van a contribuir también a la formación del suelo. Es decir, no podemos solo decir de que la temperatura, pues con la temperatura vamos a tener la formación del suelo. No, tenemos que también, en acción de los seres vivos que están presentes en esa área, pues vamos a tener la misma formación del suelo. De igual manera sucede con la lluvia, con el viento, con el hielo. Se podrá decir, bueno, el hielo no ayuda a la formación del suelo. En efecto, el hielo pues es un factor determinante también en esos tipos de suelos que ya están adaptados. Si se recuerdan, en las clases anteriores pues hablábamos también de esa adaptabilidad que tenían los seres vivos en cuanto a las condiciones climáticas, y por supuesto los suelos también se tendrán que adaptar al medio en el que se encuentran. Luego pues tenemos para poder, en función de estos agentes y de estos seres vivos, pues también van a constituirse el suelo como tal por acción de los dos antes mencionados. Esto se va a constituir de alimento, de sustento, para no solo para el mismo suelo, sino que también para muchas especies animales y vegetales. Recordemos entonces, las plantas pues a través de su sistema radicular, ellas absorben parte de los nutrientes que necesitan para poder desarrollarse. Sin embargo, hay especies animales también que necesitan de nutrientes o de seres que se encuentran en el suelo. Recordemos los ciclos de la materia, los ciclos biológicos, los ciclos naturales que ya discutimos en las clases anteriores, y veíamos que parte importante de estos ciclos es el suelo. Porque el suelo, a través del suelo, haciendo un énfasis con el ciclo del agua, a través del suelo pues nosotros vamos a tener que por acción de escorrentía el agua va a llegar por capilaridad, va a llegar a los mantos freáticos nuevamente y va a ser sustento para las plantas. En el ciclo del nitrógeno pues parte de este componente se va a concentrar en el suelo, de igual manera con los otros ciclos. ¿Qué componentes tenemos en el suelo? Pues en el suelo podemos observar materia orgánica y materia inorgánica. Respectivamente, hablando un poco de ellos,
vamos a decir que la materia orgánica va a ser el conjunto de muchos seres vivos. Por ejemplo, las bacterias, los hongos, los vegetales mismos también, algunas lombrices y hormigas. Por eso, y haciendo un paréntesis en este apartado, si se recuerdan o si tienen la noción de que para realizar abono o lombricompost se necesita de materia orgánica, y la acción de las lombrices dentro de este medio, a través de su procedimiento, pues va a tener como fruto este abono, y por eso se le denomina materia orgánica. Era solamente un paréntesis. Retomando entonces lo que estábamos hablando, conforme a la materia orgánica, pues tenemos además restos de organismos que están en descomposición, y sin descomposición pues vamos a tener también ese aporte o conformación del suelo como tal. No solamente dentro del suelo vamos a encontrar tierra. Hablamos en una clase anterior que en un gramo de tierra pues encontramos miles de millones de organismos vivos y de componentes, nutrientes, que pues para el ojo humano pues no es posible poder visualizar. Sin embargo, en estudios de laboratorio pues se han logrado visualizar. Parte de estos componentes incluyen a la materia orgánica dentro de este sistema. Respectivamente, entonces, seguiremos abordando el tema de materia inorgánica. Cuando nosotros nos referimos en sí a la materia inorgánica, nosotros podemos hacer un énfasis o podemos detallar que, por ejemplo, van a ser algunos fragmentos de rocas y minerales. Estos, aunque usted piense de que pues una roca que puede estar haciendo en el suelo, pues en algún momento puede estar ayudando a la compactación del mismo, y que estos minerales también van a contribuir al proceso natural, al proceso biológico que se tiene en el suelo como tal. Veamos entonces parte de la materia orgánica. Como ya lo hablamos, estos fragmentos tienen un origen, tienen de dónde más o menos provienen, y estos van a ser procedentes de alteraciones de la misma roca que vamos a tener, además de estar en función y en contacto con agua y aire, que van a, de alguna manera, como les dije anteriormente, a rellenar todos esos espacios que van a quedar entre los minerales y entre la misma roca. Entonces, con esto pues nosotros ya podemos establecer y decir de que dentro del sistema del suelo como tal podemos encontrar diferentes ecosistemas. Pues no solamente, y hay que recordarlo y puntualizarlo también, los ecosistemas van a ser superficiales, es decir, los vamos a poder tener a la vista. Por ejemplo, vamos a tener un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático. También existen ecosistemas en el suelo y por debajo de la corteza, tal como nos lo indica la literatura del día de hoy. Pasando a otro concepto muy importante, tenemos para el desarrollo del día de hoy un concepto muy particular, que es detritos. En biología pues podemos decir que van a ser todos esos residuos que generalmente son sólidos permanentes que provienen de la descomposición de materia orgánica, vegetales y animales. Es materia muerta. Sin embargo, y hablando un poco en otras aplicaciones y en otras ciencias, en geología nosotros podemos decir que un detrito es llamado también material suelto o sedimentario, respectivamente, de las rocas. Estos a su vez van a ser productos de la erosión, va a ser producto del transporte y de la meteorización. Dentro de la meteorización podemos contemplar que puede ser la química o la física, y de los procesos geológicos externos, no solamente que se vayan a dar por debajo de la corteza superficial, sino que también por encima de esta. Un material detrítico, como ya sabiendo y entrando en materia qué es lo que significa este concepto, muchas veces
se acumula de alguna manera en zonas que se encuentran deprimidas y que nosotros le podemos llamar o denominar cuencas sedimentarias. Los sedimentos depositados forman lo que nosotros ya vamos conociendo como rocas sedimentarias. Estos pues van a ser la base de alguna capa del suelo o van a conformar algún horizonte del mismo. Un material detrítico o típico y muy conocido de toda esta familia pues es la arcilla. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra arcilla, incluso tal vez hemos tocado en sí este material, pero no es más que el producto resultante de la meteorización química de algunos componentes, por ejemplo de los feldespastos. Pues todo esto va a conformar la arcilla. Es importante mencionar que las arcillas en sí son minerales de grano fino. Nosotros pues los que han tenido la oportunidad de conocer este material pues de alguna manera van a concordar con lo que estoy hablando el día de hoy. Sin embargo, hablar de grano fino pues va a considerarse con estructuras laminares similares a las micas. Es otro tipo de roca, otro tipo de sedimento en sí. Hay que tomar en consideración y hablar un poco de arcilla porque es en sí la que más se asemeja al concepto de detritus. La palabra arcilla de alguna manera designa un tamaño pues que constituye las rocas sedimentarias y también pues se utiliza para designar al material mismo como tal. Es importante que hagamos esta aclaración. No todos los sedimentos de tamaño arcilloso están compuestos por materiales de arcilla. Hay otros materiales que de alguna manera pues tienen similitud, pero no están conformados por el material que lo conforma la arcilla, como lo hablamos ya en estos. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita hablamos en sí de detritos, pero enfocados a dos ciencias. Veámoslo desde la biología, como nos lo indica la literatura, y veámoslo desde la geología. Son dos conceptos muy diferentes que pues tienen que considerar dentro de sus apuntes. Si yo les preguntara, por ejemplo, qué es un detrito para la biología o qué significa un detrito para la geología, no van a contestar lo mismo. Pueden sonar conceptos muy similares, pero en sí el fundamento es diferente. En biología pues van a ser sólidos permanentes, en otras palabras materia muerta. En geología va a ser material suelto o sedimento de roca, que pues para ustedes pueda significar lo mismo, sin embargo el fundamento técnico científico es diferente. Entonces, pasando a otro tema el día de hoy, pues vamos a ver, y antes se me escapaba, pues podemos encontrar detritos tanto en la superficie terrestre como en el fondo del océano. Tenemos dos imágenes en pantalla en donde podemos nosotros visualizar parte de estos detritos y cómo hacer la comparación del mismo. Pasemos entonces a lo que respecta a biodiversidad en el suelo. Cuando nosotros hablamos biodiversidad en el suelo, podemos decir, entre paréntesis, que es un mundo de organismos en sí. Sin embargo, como nos lo va a indicar la literatura a continuación, la biodiversidad del suelo va a reflejar la variedad de organismos vivos que están comprendidos en los innumerables microorganismos invisibles. Por ejemplo, bacterias y hongos. Y podrá decir, bueno, otra vez mencionamos las bacterias y los hongos. Sí, las bacterias y los hongos pues se encuentran pues de alguna manera realizando estos procesos naturales dentro en esta misma estructura. Podemos encontrar microfauna que va a ser respectivamente señalado hacia los protozoarios y a los nematodos. La mesofauna, por ejemplo, ácaros y otros organismos, y la macrofauna, que es la mejor conocida por
lombrices, termitas. Sin embargo, para hablar de biodiversidad del suelo, nosotros tenemos que considerar que de alguna manera las raíces o el sistema radicular de ciertas plantas o de la mayoría de las plantas pueden también considerarse organismos del suelo. ¿Por qué razón? Sencillamente por su relación simbólica y la interacción que va a tener con los demás elementos y los demás organismos en el suelo. Estos organismos en sí van a interactuar entre ellos mismos y con diversas plantas también. Recordemos que en algunas plantas su reproducción es de manera asexual y por esta razón se hace mención de que va a tener relación con otras plantas y va de esta manera, de alguna manera, pues va a formar un complejo sistema de actividad biológica. Recordemos lo que hablamos anteriormente. Recordemos los organismos del suelo, los detritos, todos estos conceptos. Estos van a aportar en sí una serie de servicios que van a ser fundamentales tanto para el crecimiento, para el desarrollo, como para la producción de todas esas plantas en sí. Y por supuesto, para la sostenibilidad de los ecosistemas. Si nos damos cuenta, dentro de la naturaleza, un factor depende de otro factor. Y aunque parezca increíble, pues podemos nosotros decir de que ningún elemento contenido en la naturaleza depende de otro. Sin embargo, sí depende hasta en gran manera. La biodiversidad, pues, y hablando un poco de la sostenibilidad en sí, son el principal agente de alguna manera que contempla el ciclo de los nutrientes. Estos pues van a regular la dinámica de la materia del suelo, la retención del carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, que de alguna manera pues va a modificar la estructura del material del suelo. Por ejemplo, los regímenes del agua va a mejorar también la cantidad y eficiencia de cómo nosotros vamos a adquirir o cómo los seres vivos van a adquirir también esos nutrientes dentro de la vegetación en sí, y con esto conseguir la salud en las plantas. Y pues hoy en día ya sabemos que estos procesos naturales también se pueden dar dentro de laboratorios especializados en esta materia. Parte de todos estos servicios que se mencionaron anteriormente, pues no solo van a ayudar al funcionamiento de los ecosistemas naturales, por supuesto van a ser decisivos para el funcionamiento de estos, sino que también van a constituir hasta cierto punto un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas, que pues hablamos en las clases anteriores sobre la sostenibilidad que se debe de tener dentro de la agricultura. Pero veamos entonces en pantalla lo que se nos muestra, el diagrama en sí, microorganismos en el suelo, que son considerados parte de la biodiversidad de la misma, y tenemos que generalmente están compuestos por hongos, por bacterias, algas, virus, entre otros también. Hay 100 millones de bacterias por cada gramo de tierra. Imagínense en un puñado de tierra que ustedes logren agarrar en su mano, y que en unos 100 gramos pues encontramos cantidad innumerable de bacterias por cada gramo que nosotros tomemos. Sin embargo, pues el 80% de estos componen la biomasa y ayudan en gran manera a poder tener esos nutrientes. Y tenemos algunos otros datos de interés que pues más o menos podemos ir nosotros anotando. Volvemos a tocar el tema del nitrógeno. Pues sabemos que el nitrógeno dentro de su ciclo como tal tiene una fijación del 60% en el mismo suelo, y eso aunque ya existan microorganismos presentes. Tenemos también que los hongos y las bacterias mejoran el crecimiento de las plantas, por supuesto. No solamente van a perjudicar, sino que van a ayudar al crecimiento y desarrollo de las mismas, porque los organismos pues
cuando se relacionan con otros organismos, pues tienden a tener otros efectos en el comportamiento o en el sistema. Entonces, pues por ahí vamos viendo algunos datos de interés. Vamos a proseguir con el siguiente tema que tiene relación con el mismo, y vamos a hablar un poco sobre los horizontes del suelo. Realmente, para hablar de los horizontes del suelo, ya algunos de nosotros pues conocemos, y tal vez algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de alguna manera de realizar un laboratorio abierto en donde respecta la visualización de estos horizontes del suelo, o tal vez tener una gira a algún lugar en donde claramente podamos visualizar los horizontes del suelo. Sin embargo, las personas que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de escalar alguna montaña o algún volcán, en los caminos que se tienen que para poder llegar a la cumbre, se nota muy bien algunos estratos en el suelo. A título personal, he tenido la oportunidad en el ascenso del volcán de Agua, pues se han podido visualizar en los senderos, en los caminos que pues dirigen a la cumbre en sí, que parte de estos horizontes se han podido visualizar. ¿Cómo se han podido visualizar y cómo sé yo que son los horizontes? Bueno, como lo vemos en la imagen, pues por la diferenciación de colores, por la diferenciación entre texturas, de alguna manera la cantidad que va a tener en sí, hasta dónde va a llegar el sistema radicular, y es impresionante cómo es de que a tal grado de que se va llegando a la cumbre en sí, se pueda visualizar todos estos horizontes. A más o menos un porcentaje mínimo de poder llegar a la cumbre, pues ya se logra ver de una forma diferente los estratos del suelo. Y es importante considerar que, bueno, voy a visualizar que a lo largo de todo el camino los horizontes del suelo vayan a ser los mismos. No, cuando llegamos más o menos a la cumbre, visualizar otros estratos, otros horizontes. ¿Por qué razón? Lo que hablábamos en la primera diapositiva, por los agentes atmosféricos. Por ejemplo, la temperatura no va a ser igual en la cumbre que en las faldas del volcán. Sin embargo, podemos visualizar también otros microorganismos que no van a poder sobrevivir a tan bajas temperaturas en la cumbre que temperaturas un poquito más altas en las faldas. Es un poquito de curiosidad que se tiene que tener en estos temas. Pero entrando entonces en materia a los horizontes del suelo, vamos a decir que el suelo pues se divide en sí en distintas capas. Estas capas van a ser los horizontes del suelo. Una disculpa porque empezamos hablando sobre horizontes, pero no en sí del concepto o de qué significaba lo que estamos tratando ahorita. Y pues horizonte es igual a capa del suelo respectivamente, que de alguna manera en distintos se van a componer en materiales que pues de alguna manera lo van a descomponer. Tenemos nosotros en pantalla una imagen representativa. En internet pues podemos encontrar diferentes de ellas, pero podemos considerar una generalizada. Si ustedes pues tienen la curiosidad de hacer o de realizar una calicata en algún lugar para poder determinar los estratos o los horizontes del suelo, pues se puede realizar. Sin embargo, es muy bien apreciable en los volcanes, en las montañas, por la compactación que existe dentro de ellos. ¿Qué horizonte nosotros podemos visualizar en el suelo como tal? Pues podemos decirlo que lo vamos a de alguna manera y hasta cierto punto a tener en diferentes tipos de horizontes categorizados por letras. El horizonte cero pues va a ser la primer capa del suelo, va a ser lo que nosotros vamos a ver en el suelo, es la capa superior, lo que va a formar o lo que va a estar formado por restos vegetales y animales. ¿Qué
¿Qué colores va a contener este? Pues va a contener un color oscuro, ¿sí? Porque pues, va a tener diferentes componentes. Entre ellos vamos a, como lo vemos en pantalla en el gráfico, pues tenemos vegetación y todo lo que respecta a este mismo. El horizonte A. Veamos el horizonte A. Cuando visualizamos el horizonte A nos va a indicar que está rico en materia orgánica, es el que le sigue al horizonte 0. El horizonte A, pues podemos nosotros llamarlo de lavado o de lixiviación. Pues vamos a definir que lixiviación pues es lo resultante en sí o el líquido de algún proceso generalizado. En manejo de desechos sólidos nosotros llamamos lixiviado a los líquidos resultantes de estos mismos desechos. En este tema, en los suelos, pues nosotros podemos decir que los lixiviados van a ser los líquidos resultantes del horizonte 0. Veamos entonces, ya haciendo énfasis en el horizonte A, tenemos que el color de este es claro por los efectos del agua que va a estar en función de la infiltración y esta en sí va a disolver las sales minerales y va a llegar al siguiente horizonte, que es el B, en donde vamos a tener ya elementos minerales más finos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de estar en función de la precipitación de este mismo. En este horizonte pues se produce la precipitación de las sales, como ya lo dijimos anteriormente, y que van a estar lavadas por el horizonte A, van a llegar más líquidas al horizonte B. De esta manera pues podemos llegar al horizonte C, y en esta tenemos fragmentos y restos de roca madre. Ya empezamos a visualizar restos y fragmentos de roca madre. Roca madre, ¿qué es en sí roca madre? Y haciendo énfasis al horizonte D, va a ser aquella roca que está sin alteración, aquella roca que se conserva por miles y miles de años, que no se ha tenido que modificar ni por la intervención del hombre ni por procesos naturales, y que a partir de la meteorización pues se generó este mismo suelo. Y tenemos la rizósfera, estamos viendo que es ya lo último, ya llegando al último de los horizontes, que va a ser una zona del suelo que va a tener baja influencia de un sistema de raíces, es decir, hasta ese lugar ya no va a poder penetrar la raíz. ¿Por qué razón? Porque va a encontrar, vamos a decirlo de una manera coloquial, va a encontrar un tope hasta este punto. Sin embargo, de alguna manera todos los seres vivos que constituyen estos estratos de suelo son fundamentales para todos los ecosistemas, tal como se los estaba hablando anteriormente. Hablemos de una tomando el ejemplo del volcán, y vamos a hacer una diferenciación con el volcán de Santa María. Las bacterias que pues vayan a vivir en las faldas del volcán de agua, por ejemplo, no van a ser las mismas que van a vivir en el volcán de Santa María. En el ascenso, por ejemplo, del volcán Santa María, tenemos en uno de los miradores, que vale la redundancia, podemos observar el cráter del volcán Santiaguito, e incluso en la cumbre de este volcán podemos observar muchos restos de piedras, fragmentos de rocas también. Y podrá decir usted, bueno, ¿cómo llevaron las rocas hasta ahí? Por una acción. Estas simplemente se han formado por procesos de meteorización, por procesos de su última erupción, y pues ha llevado a la formación de la misma. Hay una particularidad de diferencias, y hablando específicamente de los fragmentos de rocas entre estos dos volcanes, podemos observar que en la cumbre del volcán de agua pues no se observa tanta roca o fragmentos de roca en la cumbre. Sin embargo, en el ascenso, ya en la cúspide de este volcán Santa María,
no solamente tenemos una inclinación bastante pronunciada para el poder ascender, sino que también tenemos mucha más roca. Podemos decir que la cumbre, la cúspide de este volcán está formada en un gran porcentaje de roca, y no me refiero a roca pequeña que tal vez vamos a agarrar con una o con las dos manos, sino que son rocas de un gran tamaño. Entonces podemos ver, retomando el ejemplo, las bacterias que vayan a conformar los suelos del volcán de Agua no van a ser las mismas que van a conformar el suelo del volcán Santa María. Sin embargo, podemos hacer la relación. En el suelo pues vamos a tener diferentes interacciones en el sistema biológico, no solo biológico, sino que también atmosférico e hidrológico. ¿Por qué razón? Por la razón, puntualizando, recordando el sistema, el ciclo del agua por efectos de la escorrentía en sí. Entonces podemos tener que hay suelos que son frágiles, hay suelos que pues tienen una resistencia bastante grande, y esto se debe a la base de los mismos ecosistemas, y por eso pues es recomendable poner en acción, poner en práctica el poder evitar la contaminación de estos tipos de suelo, porque son únicos, no solamente en Guatemala, sino que también Centroamérica y América, por supuesto, parte del mundo. Y pues tratar de sensibilizar a las personas para que se conserven y podamos nosotros seguir estudiando estos mismos horizontes. Y entonces de esta manera vamos a pasar al siguiente tema, y hablando un poquito ya refiriéndonos a otro tema, podemos nosotros hablar lo que respecta a la fertilización. Cuando nosotros hablamos de fertilización, podemos hacer dos grandes grupos de estos conceptos, y podemos definir fertilización orgánica y fertilización química. Generalmente la fertilización orgánica pues es todo lo que va a carecer de lo químico. Puede sonar un poco raro, un poco fuera de lo científico. Sin embargo, la fertilización orgánica es una forma de asignarle una mayor fertilidad al suelo en donde cultivaremos nuestros alimentos. Si recordamos, nuestros antepasados pues realizaban los abonos orgánicos de grandes extensiones de tierras, y me parece un poco contradictorio el que hoy en día el hombre necesite y dependa totalmente de fertilizantes químicos. Como nuestros antepasados pues creaban sus propios abonos, pues a partir de las heces de las lombrices, lo que nosotros conocemos como lombricompost, de los restos orgánicos, pues para poder tener todos estos nutrientes que las plantaciones necesitaban. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Bueno, ya no nos gusta de alguna manera producir este abono orgánico, y recurrimos a los abonos o fertilizantes químicos, que de gran manera pues van a contribuir al crecimiento y desarrollo. Recordemos que va a tener repercusiones la utilización de fertilizantes químicos. No estoy en contra de ellos, sin embargo es importante puntualizar las repercusiones que va a tener que no solamente va a tener afectaciones en la salud, sino que también en el medio ambiente, como lo hablábamos en las clases anteriores. Las plantas para crecer necesitan de nutrientes, por supuesto, que los abonos orgánicos también lo van a contener, y pues de plano los abonos químicos o los fertilizantes químicos también van a contener este tipo de nutrientes, los cuales se obtienen directamente del suelo y del agua con los que la regamos. Pero veamos entonces, en una oportunidad tuve la experiencia de poder realizar abono, y me preguntaba el encargado a quienes le estábamos produciendo el abono, qué nutrientes necesitaba la plantación a la que se les estaba haciendo, porque era un trabajo experimental. Entonces pues se investigó y se le detalló, y decía esta persona que pues los nutrientes que se necesitan en un abono orgánico tienen que proceder de un cierto porcentaje de la misma planta en sí.
otros nutrientes. Por ejemplo, si la plantación en sí necesita potasio, necesita fósforo, qué sé yo, y lo necesitamos crear a partir en sí de abono orgánico, pues nosotros podemos disponer cáscaras de cítricos, por ejemplo, cáscaras de algunos bananos, de plátanos, para que nos ayuden a obtener ese nutriente en sí. Entonces es cuestión únicamente de, primero, para crear abono orgánico, pues no solamente después del almuerzo pues tenemos todas las verduras y hagamos el abono y ya, no, es conocer en sí qué es lo que necesita la plantación, porque usted a su cuerpo, si su cuerpo le está pidiendo agua porque tiene sed, no le va a dar algo dulce que le va a generar más sed, no. De igual manera funciona con las plantaciones, usted le tiene que dar lo que necesita la misma plantación, y para ello, y por desconocimiento también, muchas veces pues recurrimos a los fertilizantes químicos. ¿Qué nos indica los fertilizantes químicos? Que estos también son conocidos como abonos químicos, que van a ser un producto que contiene por lo menos un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de vida. Veamos, algunos nos ofrecen solamente un compuesto, un elemento, un nutriente nada más, y los demás que mire la planta dónde los obtiene o cómo los obtiene, y si sobrevive pues enhorabuena. Pero no se trata de eso, se trata de que dentro, si vamos a utilizar fertilizantes químicos, tener dos acciones importantes: conocer primeramente cómo va a ser el comportamiento al obtener solamente un elemento, y número dos, y más importante, el manejo que se le va a dar no solamente al recipiente en el que va a estar contenido este elemento químico, sino que también la forma en la que nosotros vamos a tratar de recompensar el que al suelo se le estén añadiendo estos elementos químicos. Entonces es un proceso totalmente diferente que nosotros vamos a encontrar en estos mismos. Vamos a hablar ahora entonces sobre el manejo integrado de plagas, que es muy importante que nosotros lo tengamos que conocer. Para hablar del manejo integrado de plagas en sí, nosotros podemos conocer a través de sus siglas MIP o MIP, que es muy importante que ustedes lo anoten. El manejo integrado de plagas tiene por objetivo mantener a las poblaciones a las plagas en sí, bajo el nivel mínimo de daño económico, protegiendo la salud humana y el medio ambiente, para lo cual se utilizan todas las herramientas de control disponibles para el control de plagas. Veamos entonces, nos indica dos factores muy importantes: prevenir el daño a la salud, prevenir el daño al ambiente, y el que pues los agricultores, los productores pues puntualizan más el daño económico. Veamos la pirámide del manejo integrado de plagas. Tenemos pues en los colores, ya más o menos sabemos nosotros la definición, que pues en el color verde va a ser cuando no existan tantos daños o daños pues leves, y así sucesivamente vamos a tener las medidas a poder implementar, a poder utilizar. En color verde vamos a tener un aprendizaje continuo, un diagnóstico aprobado, una monitorización y un pronóstico que va a ser similar a un diagnóstico, y la economía y nivel de daños que va a ser mínima, va a ser leve y casi nula. Entonces nosotros podemos analizar todo esto en color verde como un color positivo, que pues podamos continuar con nuestra plantación. ¿Qué sucede conforme el daño o alguna plaga ataca nuestras plantaciones? Pues así va a estar creciendo conforme al color nuestra pirámide del manejo integral de plagas. Podemos ver en nosotros en pantalla que vamos a tener en un color verde ya más amarillito plantas resistentes y el manejo de buenas prácticas. Pues aquí ya empezamos a ponernos las pilas, a ver cómo podemos evitar que se pongan, que estas plagas pues lleguen a estas plantaciones. Luego pues si no funciona esto, las buenas prácticas, tenemos que recurrir a un control biológico introduciendo otras especies. Pero si esto no funciona, tenemos que utilizar un control mecánico y agotar nuestro último recurso.
si nada de esto funciona, pues aplicar químicos. Que el gran error que cometen los productores es, desde que miramos la presencia de una plaga, pues rápido apliquemos químicos, sin contar que pues tenemos controles biológicos, controles culturales, controles mecánicos que pueden ayudar a reducir la contaminación como tal. Entonces vemos cómo es de que funciona todo este sistema y toda esta pirámide como tal. Y vamos a ver el último tema por el día de hoy, que es el sistema de riego en sí. Para los sistemas de riego, pues realmente, como nos lo indica la literatura, van a ofrecer una serie de ventajas que van a posibilitar el poder racionalizar el agua, es decir, poder, de acuerdo a la cantidad de plantación o de plantas que tengamos dentro de nuestra plantación, racionalizar la cantidad de agua que éstas necesitan, porque tampoco va a poder crearse un charco dentro de estas plantaciones o a inundar estas plantaciones por el desconocimiento de esto mismo. Hay instrumentos para el riego en sí, que van a ser programadores, higrómetros, detectores de lluvia, por ejemplo, que deben distribuirse en función de la orografía, la capacidad hídrica del suelo y por supuesto en función de las plantaciones. Si su plantación es de 10.000 hectáreas, por ejemplo, no va a colocar solo un programador o un higrómetro, o va a colocar 4, tiene que colocarlos de acuerdo a la capacidad, número 1, del mecanismo que va a utilizar. Debe de colocarlo de acuerdo a la cantidad de hectáreas o de plantación que tenga en sí, y también de las plantas. Y en pantalla pues tenemos dos sistemas de riego, donde podemos observar. En el segundo me llamó mucho la atención, en donde podemos ver que a partir de una botella PET podemos nosotros crear un sistema de riego por goteo, por ejemplo, cuando nuestras plantaciones son más reducidas. ¿Qué métodos convencionales nosotros podemos encontrar para los riegos en sí? Podemos encontrar riegos por aspersión y riegos por goteo. Tenemos parte de la literatura y estos van a contribuir de alguna manera al uso racional del agua que una plantación necesita. Entonces con esto pues hemos dado por finalizada la clase del día de hoy en cuanto a los temas, y a partir del desarrollo de esta misma nosotros tenemos 5 preguntas generadas por los temas desarrollados el día de hoy, la cual nos indica la pregunta número 1, 10.1, que es suelo; 10.2, que es detrito; 10.3, cuántos horizontes en el suelo nosotros podemos evaluar; 10.4, qué significa MIP o MIP; 10.5, mencione los dos sistemas de riegos convencionales que se utilizan en la actualidad. Entonces con esto pues vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy, no sin antes agradecer en nombre de Universidad Rural de Guatemala el favor de su atención por estar presentes en estas clases virtuales. Para mí ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes, esperando contar